De la palabra del Señor que vamos a introducir con el texto de la Lectio Divina en el libro de Hechos, capítulo 1. Todos en pie, por favor. Hechos 1, del 1 al 11, como dice su boletín, y vamos a hacer esta lectura alternada. Dice así la Escritura: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, Todos los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Damos respuesta a esta lectura con el himno 122, Ved al Cristo Rey de Gloria. De la parte Jesucristo, su resurrección, ascensión y segunda venida. Himno 122, Ved al Cristo, Rey de Gloria.
ocasiones del calendario litúrgico, hacemos hoy un alto en la serie de sermones que están siendo predicadas del libro de los Romanos, y hoy con el tema de la festividad de la Ascensión del Señor. En esta ocasión el título del mensaje es El Cristo exaltado. Así que dejo lugar al pastor. Seamos diligentes en escuchar la palabra y la recibimos con toda solicitud. Les invito, hermanos, a ver la escritura. En esta ocasión busquemos en la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Vamos a leer de esta epístola en el capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, para que leamos los versículos también 1 al 11. Leamos, hermanos, alternadamente. Dice la palabra del Señor: Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Soberano Señor, alabamos tu santo y bendito nombre. Nos regocijamos, Señor, como parte de tu familia, de los que han sido redimidos, de los que han sido llamados de las tinieblas a tu luz admirable, de los que han encontrado perdón por misericordia solamente, y nos presentamos, Señor, como lo has ordenado, para escuchar atentamente tu palabra, la cual tienes para nosotros, para nuestra edificación. Cúmplase pues, Señor, ese propósito por esta palabra que hemos leído y por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Son importantes y gozosas las ocasiones celebrativas. Siempre resaltan esos eventos que alegran nuestro corazón por el significado profundo que alcanzan en nuestra vida. Es por eso que nuestra vida está llena de celebraciones. Es por eso que las celebraciones no pueden faltar de ninguno de nosotros, porque siempre hay momentos importantes. Y para la humanidad como un todo, hay eventos importantes que nos enseñan a ver nuestra vida y regocijarnos por lo que ha sido hecho para nosotros y en nosotros. Celebramos como cristianos los grandes eventos redentores de nuestro Dios llevados a cabo en la historia. Como parte de esos eventos redentores, recordamos como cristianos la obra que Dios ha hecho en nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos la exaltación de nuestro Señor Jesucristo como parte de esos hechos salvíficos. Desde los eventos de la cruz que celebramos en la Semana Santa, recordamos esa obra maravillosa, llena de la manifestación del amor de Dios,
llena de la misericordia de Dios para nosotros, que por otra parte éramos dignos de muerte. Hemos visto los más grandes eventos que manifiestan la misericordia de Dios. En ese desarrollo de los eventos, conforme a la palabra que leemos en los evangelios, han pasado 40 días desde que conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy, como una celebración particular, un enfoque particular, celebramos en toda la cristiandad el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, porque también este es un evento que tiene gran significancia para nuestra vida como iglesia y para todo el mundo. La ascensión no puede celebrarse como algo separado. La ascensión del Señor está estrechamente ligada a los eventos anteriores, aunque también marcan un cambio significativo en la historia de la redención. Nos referimos con esto, tal como lo hemos leído en el pasaje de Filipenses capítulo 2. En esta carta el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos de Filipos, habla en primer lugar de la humillación de nuestro Señor Jesucristo. En nuestros documentos doctrinales y teológicos aparece en este punto como el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo. Pero cambia poco después en una exclamación de victoria, porque el último evento de la humillación de nuestro Señor Jesucristo fue su muerte, porque la resurrección transforma eso en una victoria y vemos a Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo victorioso. En la segunda persona de la Trinidad vemos la misericordia de Dios de manera palpable, porque dice el evangelista que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, de manera que era necesario entonces que este evento tuviera verificación. Era necesario que el Señor Jesucristo viniera a este mundo y se hiciera, como dice la Escritura también, uno con nosotros, para ser parte de nosotros y en nombre de nosotros, en representación de nosotros, presentarse delante del juicio de Dios. Así que su advenimiento fue una necesidad, su sufrimiento fue una necesidad, su muerte fue una necesidad y su resurrección fue una necesidad, no para Él, sino para nosotros. Porque de otra manera no podríamos haber alcanzado la salvación de la cual hoy disfrutamos. Por eso el unigénito Hijo de Dios, dicen las Escrituras, se hizo carne y habitó entre nosotros. A este estado, como hemos mencionado, se le conoce como el estado de humillación de nuestro Señor Jesucristo, porque eso es lo que fue. Porque siendo Él Dios, como dice Filipenses 2, siendo Él Dios, no estimó el ser igual a Dios, entiéndase ahí, no estimó el ser mismo, Él mismo Dios, como cosa que aferrarse, sino se entregó por nosotros, se humilló por nosotros. Como parte de ese estado de humillación, vemos su encarnación, porque que el Dios eterno, soberano, se hiciera como uno de nosotros, como dice Juan 1:1, es humillación para el Dios Todopoderoso. Pero no solo eso, también se sujetó a la ley por nosotros. Él dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y por nosotros se sometió a la ley. El que dio la ley, Dios, al hacerse uno de nosotros y en nuestro lugar, se presentó para cumplir la ley. Él, como dice Filipenses, se hizo siervo por amor de nosotros y finalmente entregó su vida en propiciación por nuestros pecados, presentándose, como dice Pablo, como el segundo Adán.
En la exposición del Credo de los Apóstoles, como lo encontramos en el Catecismo de Heidelberg, hace esta pregunta: ¿qué es lo que crees cuando dices padeció? Y responde que todo el tiempo que en este mundo vivió, y especialmente al fin de su vida, sostenía en el cuerpo y en el alma la ira de Dios contra el pecado de todo el género humano. Es decir, Dios no estaba enojado con él, por él, sino por nosotros, para que con su pasión, como único sacrificio propiciatorio, librara nuestro cuerpo y alma de la eterna condenación y nos alcanzase la gracia de Dios, la justicia y la vida eterna. Pero, como hemos dicho, eso era necesario, por eso también la pregunta 40 dice: ¿por qué fue necesario que Cristo se humillase hasta la muerte? Porque la justicia de Dios no se podía satisfacer por nuestros pecados, sino con la muerte, la misma muerte del Hijo de Dios. Pero eso pasó. Nuestro Señor Jesucristo resucitó, venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo y se levantó triunfante, como cantamos también en uno de nuestros preciosos himnos. Así, en este día que celebramos su exaltación, la exaltación significa la inauguración del reino de Dios como una realidad presente. No solo es que el Señor Jesucristo, como Él lo mencionó también, volvió al Padre, a donde había estado antes de que viniese a este mundo. No solamente significa que se fue, sino tiene una gran significancia su exaltación para nosotros y para la historia de la redención. Confesamos en uno de los artículos de nuestro credo: descendió a los infiernos. Esta mención hace alusión a la muerte del Señor, y este fue el final del estado de humillación de nuestro Salvador, pues como hemos dicho, en su resurrección Él se levantó victorioso. Y dado que nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte, también dice la Escritura, Dios le ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, como leímos en Filipenses 2:9. Este es el único camino posible para la redención del cosmos, como también lo expresa el evangelista Lucas en el capítulo 24 de su evangelio y en el versículo 26, donde dice que era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y entrara así en su gloria. No había otra manera entonces. Mencionaremos brevemente las implicaciones de esta exaltación del Señor. En primer lugar, con la resurrección, el Señor Jesucristo recibe del Padre un poder y autoridad que abarca el cielo y la tierra. Tenemos que hacer aquí una cierta distinción. No es que el Señor hasta este punto fuera declarado soberano. El Señor Jesucristo antes de su encarnación es Dios. Y como los grandes credos de la cristiandad afirman, Él es de la misma sustancia del Padre, por lo tanto es omnisciente, omnipotente, eterno, etc. Pero al haber cumplido toda la obra de redención, el Padre reconoce su sacrificio y da sobre ese sacrificio el sello de aprobación. En el Antiguo Testamento, dentro de todas las celebraciones que tenía el pueblo de Israel, había uno que conocemos como el gran día de expiación. En ese día se reunía todo el pueblo de Israel, se presentaba delante del tabernáculo. En esa ocasión el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio, porque el sacerdote, ¿cuántas veces podía entrar hasta el lugar santísimo? Una sola vez al año. Una sola vez al año. En este día se sacrificaba la víctima para reconciliar al pueblo con su Dios.
El sumo sacerdote recogía la sangre de la víctima y con ella entraba hasta el lugar santísimo. De esa sangre rociaba con un hisopo en la parte del propiciatorio, del arca del pacto. En esa manera se ofrecía la sangre por el pecado del pueblo, porque recordemos el principio: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa era la única manera de reconciliar al pecador con Dios. Entonces, en esa fecha, todo el pueblo estaba expectante. El sumo sacerdote se presentaba a nombre del pueblo con la sangre de la víctima para reconciliar a ese pueblo con su Dios, al que había ofendido por sus pecados. Mientras el sacerdote entraba al tabernáculo, pasaba por el lugar santo y llegaba hasta el lugar santísimo, había un gran silencio por el pueblo que estaba expectante de lo que sucedería. El sacerdote entraba entonces hasta el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Cuando el sacerdote salía con buenas noticias, el pueblo se alegraba, y el pueblo también era rociado con la sangre del sacrificio, simbolizando que por la sangre de la víctima sus pecados habían sido perdonados. Ese sumo sacerdote, que podía entrar una sola vez al año hasta el lugar santísimo, tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Y la víctima ofrecida en propiciación por nuestros pecados también tipificaba al Señor Jesucristo. La sangre que era derramada en el propiciatorio anunciaba el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Por eso también toda la creación, pero particularmente la humanidad, estaría expectante de los resultados del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero como vimos en el domingo de resurrección, todos sus discípulos estaban distraídos, llorando algunos, lamentándose otros queriendo regresar a la vida cotidiana como antes. Para todos parece que pasó desapercibida la resurrección del Señor. Pero ahí está, la resurrección como sello de la aceptación del sacrificio en la cruz. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, faltaba ver si su sacrificio habría sido acepto. Estaríamos pendientes de la resurrección. Cuando nuestro Señor Jesucristo se levantó victorioso, como dice el libro a los Hebreos, señaló que aquel sacrificio era el sacrificio perfecto que hacía una vez, por única vez, necesario ese sacrificio, dice Hebreos, una vez y para siempre. Así que, habiendo sido aceptado ese sacrificio, como eran las buenas noticias con las que salía el sacerdote del tabernáculo, el Padre, como dice el apóstol Pedro en Hechos 2, en el sermón del día de Pentecostés, el Padre le resucitó. No dice simplemente el Señor Jesucristo resucitó, sino dice que el Padre le levantó. ¿Por qué tenía que ser así? Porque eso señala que el Padre está satisfecho con el sacrificio presentado. Lo ha aceptado. Es el sacrificio que no necesita otro sacrificio, que no necesita repetirse. Nuestro Redentor se presentó en lugar de nosotros, ofreció su vida, y su vida fue acepta. Y las buenas noticias son para nosotros, porque el Padre levantó de la tumba a su Hijo, mostrando la victoria. No más la humillación del Señor, sino la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el diablo. El Señor Jesucristo, como dice Pablo también, se presentó como el primogénito de toda la creación, es decir,
su autoridad, su señorío. Luego diría nuestro Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 1, que Él es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo, por su sacrificio, obtuvo todos estos beneficios para nosotros. Por eso también nos dice que recibió, no solamente resucitó, no solamente el Padre le resucitó, sino con esto también el Padre le da toda autoridad. Hechos capítulo 3, versículo 21. Podemos leer rápidamente este pasaje. Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. El significado de la ascensión radica precisamente en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo fue exaltado por el Padre y recibió en el cielo, y fue recibido en el cielo hasta el momento de la restitución de todas las cosas. Es decir, el trabajo de nuestro Señor Jesucristo, el trabajo de su oficio mediador no está concluido, no ha terminado. Nuestro Señor Jesucristo mismo lo dice en el conocido pasaje de Mateo 28, 18, señalando esta cuestión, porque Él dice: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada. Es decir, esto le es dado por el Padre. Y este es el significado precisamente, y el Señor está diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el significado de la exaltación del Señor. Leamos dos pasajes de muchos que hay, pero Romanos capítulo 8, versículo 34 es el primero de ellos, y el segundo, Efesios capítulo 1, versículo 20. Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Y Efesios 1:20. Esta imagen de que nuestro Señor ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, como lo repetimos en nuestro credo, viene de la antigüedad. Imaginemos una corte real. ¿Quién ocupa el centro del palacio central? El rey. Hay un trono. Ese es el trono que ocupa el rey. Pero no cualquiera se puede acercar al rey, ni tampoco cualquier persona está cercano a él. Quien ocupa la diestra, es decir, quien está al lado derecho de quien está en el trono, no está simplemente por estar, sino en el contexto. Ese es un lugar que hoy diríamos ocupa el primer ministro, es decir, el brazo derecho del rey, el que se encarga de todos los asuntos del reino. Podemos mirar en la época de José en Egipto. Faraón le dijo a José, cuando lo nombró su administrador, él dice: sobre ti no va a existir nadie más sino yo. Es decir, no hay autoridad sobre ti sino yo. Miremos qué tan cercano estaba José. Y dijo a los súbditos: hagan todo lo que José dijo.
Es decir, la autoridad de José está sobre todos en el reino del faraón. Eso es lo que está también aquí. Entonces no solamente es Jesús resucitó, subió y está a la diestra del Padre y solamente nos está diciendo un lugar, sino nos está diciendo la asignación que ha recibido a causa de su sacrificio acepto. Ahí está. ¿Y qué está haciendo? Dice Romanos 8:34. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El Señor sigue en su oficio de mediador. Eso no ha concluido. Eso concluirá hasta su segunda venida. Cuando dice también la Escritura, entonces entregará el reino a quien se lo dio. ¿Quién se lo dio? El Padre. Es decir, entonces dirá, misión cumplida. Entre tanto, entre el momento de la resurrección y de su segunda venida, nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre, ejerciendo todo señorío, toda autoridad. Y eso es un gran fundamento para nuestra vida ahora, para que entendamos nuestra tarea también aquí y ahora. Esa es la razón por la cual el Señor le dice a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No está el Señor presumiendo, sino está poniendo un fundamento para entonces dar lo que sigue. Por eso, en segundo lugar, la ascensión del Señor y la recepción de esa autoridad es la base para la tarea de la iglesia. Ahí es donde debe encontrar la iglesia el fundamento de su misión, que, por cierto, en muchas ocasiones se nos olvida. A veces parecemos aquellos espías que desanimaron a todo el pueblo de Dios, porque el Señor les dijo, miren, ahí está la tierra, yo se las doy, esa es la tierra que yo les estoy obsequiando. Pero aquellos vieron gigantes y vieron murallas muy grandes y vieron gente con muchos adelantos, más adelantados, más armados, más capacitados que ellos mismos. A veces vemos así el mundo. ¿Por qué como iglesia estamos tan tranquilos, tan refugiados, tan encerrados en cuatro paredes? Parecemos aquellos espías que dijeron, no, aquellos son más grandes, tienen más herramientas, tienen más capacitación, tienen más avance cultural. Nosotros apenas si somos unos poquitos. Olvidamos que la razón por la cual somos enviados no es porque seamos capaces en nosotros mismos, sino la base para esa misión está en Dios. Él es el que está diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Como Josué y Caleb. No, perdón. Bueno, uno de ellos era Caleb. Josué también, pero había... No, sí. No, sí, son los dos. Está bien, Josué y Caleb. Dijeron, vamos, porque Dios lo ha dicho. Tenemos que aprender mucho de eso. La ascensión no solo tiene que ver con Cristo y su regreso al Padre, sino que la ascensión del Señor tiene grandes implicaciones para nosotros y para todo el cosmos. El sacrificio de nuestro Señor significó la reconciliación de todas las cosas para que éstas florezcan. Porque ¿qué es lo que hizo el pecado? El pecado marchita la vida. Donde debería haber vida, no la hay. Donde debería haber gozo, no lo hay. La vida fue afectada por el pecado y el pecado distorsionó. Para que florezca la vida se requiere la reconciliación, se requiere la restauración. Y eso es lo que significa el ascenso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor menciona a su iglesia la comisión. Le dice a los suyos, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Como hemos visto en la escuela dominical, esas palabras las reducimos en su significado. Porque la forma más común en que entendemos esas palabras es que salgamos, repartamos folletos, ganemos almas
hagamos nuevos miembros en la iglesia, establezcamos nuevas iglesias y ahí se acabó nuestro trabajo misionero. Olvidamos que el Señor, cuando dice hagan discípulos, se refiere a enseñar a toda la persona, toda la palabra de Dios, porque luego el siguiente versículo dice, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. El Señor Jesucristo no recorrió Galilea y Judea con las 4 leyes espirituales. No recorrió todos estos territorios con un folleto de evangelismo explosivo. El Señor Jesucristo, como dice Isaías 53, vino para dar las buenas nuevas a los abatidos, a los encarcelados, a los pobres. Esas son las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque estos son ejemplos de cómo la vida se ha marchitado a causa del pecado. Pero el Señor trae para todos estos rehabilitación de la vida. Por eso la predicación no se centra en la felicidad del hombre, sino que se centra en el señorío de Dios, en el señorío de Cristo. Pablo, no sé qué habría pensado de los evangelistas del siglo XX, del siglo XXI, que recorren grandes distancias prometiendo la felicidad para el hombre. Si alguien le pregunta a cualquier persona, ¿quiere ser feliz?, difícilmente dirá no. Por supuesto que va a decir que sí. El Señor Jesucristo no hizo eso. El Señor Jesucristo confrontó, diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El triunfo y la exaltación de nuestro Señor es la base para la predicación del Evangelio del reino de Cristo. Esto es lo que forma el corazón de la predicación de la iglesia. La predicación que no solamente hacemos en este momento, sino la predicación que cada uno de nosotros hace en su propia vida. Porque cada uno de nosotros, después de haber entendido lo que la Escritura dice, hemos de traducir el señorío de Cristo en los actos de nuestra vida cotidiana. Y ese es también un gran problema, porque lo que ve la gente alrededor de nosotros no es el reino de Cristo, puesto que no actuamos como los súbditos de Cristo. En una visión dualista, nos sentimos satisfechos con ir el domingo, estar el domingo un par de horas, pero después de eso, los principios que gobiernan nuestra vida no son el reino de Dios, sino cuando trabajamos para hacernos ricos. Cuando nos ocupamos en tal tarea, pensamos en nosotros mismos, menos en el señorío y la gloria de nuestro Dios. Cuando en primer lugar debe estar el reino de nuestro Señor. El Señor, nuestro Dios, recibió una dignidad que induce, por lo tanto, a todos a doblar sus rodillas, a los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dice Filipenses 2, 9 al 11. Es el señorío de Cristo, esa imagen la que debe inducirnos a doblar nuestras rodillas. Creemos en Cristo no porque el beneficio que vamos a recibir, decíamos el domingo pasado. Servimos a Cristo no por la amenaza del infierno. Servimos a Cristo en gratitud por lo que Él mismo ha hecho por nosotros. Y su señorío, su autoridad hace que nuestras rodillas se doblen delante de Él. Y dice el pasaje de Filipenses en el versículo 11, los que no movieron su texto, hermanos, de ahí, Filipenses 2, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que toda lengua confiese que Jesús es ¿qué? El Señor. Ese es el principio, esa es la confesión cristiana. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo debe reinar como monarca todo este tiempo, hasta cuando haya
Dice 1 Corintios 15, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Dios en Cristo está restableciendo su reino, y el reino de Cristo está en cualquier lugar donde sus hijos actúen en consonancia con los principios del reino. Por eso el reino, dijo nuestro Señor Jesucristo en sus parábolas, es semejante a la levadura que se pone en la masa, que paulatinamente va leudando todo. Nosotros somos esa levadura del reino, que debemos leudar todo. La cuestión es que, como decíamos también en la escuela dominical, es el mundo que comienza a leudar a esta masa, a nosotros. Debemos vivir por los principios del reino de nuestro Señor. Y finalmente, hermanos, los frutos que nosotros obtenemos de la ascensión del Señor y de el lugar que asumió a la diestra del Padre. 3 frutos nos recuerda Juan Calvino que son para nosotros. En primer lugar, que nos abrió la puerta del reino de los cielos, que a causa de Adán estaban cerradas. Hoy, por nuestro Señor Jesucristo, podemos decir que uno de nosotros está en el cielo. Porque el Señor Jesucristo nos representa. Es uno de nosotros. Él, como las primicias, está ahí, siendo una firme promesa de que nosotros también un día estaremos en plena comunión con el Padre. Porque habiendo estado con nuestra carne, dice Calvino, y como en nuestro nombre, o estando nuestro Señor, habiendo entrado con nuestra carne y como en nuestro nombre, se sigue, como dice el apóstol, que en cierta manera estamos con Él sentados en los lugares celestiales. De suerte que no esperamos el cielo con una vana esperanza, sino que ya hemos tomado posesión de Él, es decir, del cielo en Cristo, que es nuestra cabeza. Eso es lo que quería decir el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, al decir, si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Él es garantía de nuestra resurrección. Si alguien de repente todavía duda, ¿acaso? Esta es la promesa segura. Segundo, que nuestro Señor está sentado a la diestra del Padre para nuestro gran bien. Porque habiendo entrado en el santuario, está ahí de continuo ante el acatamiento del Padre, como hemos leído en 2 pasajes de Romanos y de Efesios, estando ahí intercediendo y abogando por nosotros. Tenemos un abogado. Esa es la confianza que nos da, hermanos, y por la cual confesamos nuestros pecados, como lo hemos hecho hace un momento, sabiendo que hay alguien que aboga delante del Padre. Usted tiene un abogado ahí, a nuestro Señor Jesucristo, y eso debe darle confianza todos los días. No somos ya desconocidos para el Padre, sino en Cristo. Como un ejemplo sencillo, ¿saben por qué nuestras oraciones siempre las hacemos al final? Que no sería tan necesario. Por ejemplo, los judíos no hacen tanto esto. Pero ¿por qué es nuestra costumbre al final de nuestra oración decir en el nombre de Cristo? No es una frase mágica, sino es una frase confesional. Porque cuando le decimos a Dios, todo esto que hemos dicho, Señor, lo hemos dicho, o hemos pedido, o solicitamos, no lo merecemos. No lo hago porque yo lo merezca, sino todo lo que hago, toda la oración que he hecho, Señor, por los méritos de Cristo, por su intercesión, porque Él está ahí. ¿Quién pide delante del Padre para nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién cuida de nosotros delante del Padre? Nuestro Señor Jesucristo.
Por eso también Él dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en tercer lugar, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, en la cual descansa nuestra fuerza, virtud, riqueza y el motivo de gloriarnos frente al infierno. Cuando uno ve, hermanos, a los mártires en la historia de la iglesia, aquellos hombres y mujeres que murieron muertes horribles por su fe, ¿cómo enfrentaron esos momentos? Si nosotros cuando tomamos el café, la taza que se calienta por el café, decimos, me quemé. Olvido el nombre de aquel hermano a quien le dijeron, un hombre ya de avanzada edad, dice, ten lástima de ti mismo, ya reniega de tu Señor, sálvate a ti y tus bienes. Y dice, no, 86 o algo de años he servido a mi Señor y nunca me ha dado mal. Es más, ni me aten, yo me quedo aquí. Y es más, yo les digo a los verdugos que le enciendan, que prendan la leña. Qué osados estos hermanos, qué valientes estos hermanos. ¿De dónde sacaron ese valor? Del poder de Dios. No de ellos, de Cristo. Porque, dice Calvino, porque descansamos en la fuerza de nuestro Señor, en su virtud y en sus riquezas. Y por ello es que nos gloriamos frente al infierno. Ellos nos pueden matar. Ellos nos pueden quitar la vida. Pero como dijo el Señor Jesucristo, ¿a quién debemos tener temor? Al que no solamente mata el cuerpo, sino el alma. Eso es lo que hace osados a los cristianos. Eso es lo que hace valientes a los cristianos. A veces parecen las fuerzas demoníacas ir ganando terreno. A veces las fuerzas demoníacas parecen alcanzar sus objetivos. Pero no tengamos temor. Cristo es el Señor de todo. Y Él ha asegurado nuestra victoria también. Sufriremos algunas bajas y perderemos algunas batallas quizá, pero la guerra está ganada, porque la guerra ya la ganó Cristo y en Él la hemos ganado nosotros. Eso es lo que nos da valor y eso es lo que nos da entereza para la tarea que está delante de nosotros, para pregonar el Evangelio, para anunciar el reino de Cristo, para reclamar todos los ámbitos de la vida y traerlos a los pies de Cristo. Es que nuestro Señor fue exaltado. Y no hay fuerza en el mundo que pueda superar ese poder. No hay fuerza en el mundo que pueda contra nuestro Señor. Por eso estamos profundamente consolados como creyentes, porque tenemos a nuestro abogado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, cuidando de su iglesia, dirigiendo a su iglesia, garantizando su victoria cuando Él venga. Y cuando Él venga, todas las cosas serán hechas nuevas. Entre tanto, hermanos, animémonos a vivir nuestra vida cristiana en la plenitud a la cual somos llamados a hacerlo. Oramos. Bendito y soberano Dios, que has tenido misericordia de nosotros y nos has dado un mediador que ha hecho una maravillosa obra volviéndonos, Señor, a ti. Gracias por toda su obra, bendito Padre. Y su resurrección también es nuestra resurrección, y su ascensión a ti
también tiene significado profundo para nosotros, Señor, que nos enseña que un día la comunión contigo será plena, la comunión que ha comenzado será plena, Señor, y el tiempo en que eso será solo te pertenece a ti. Danos consolación y fortaleza para esperar con paciencia, pero no pasivos, sino activos, Señor, en todas las tareas de tu reino. Por Cristo nuestro Señor y Rey oramos. Amén. Amén.